La pampa patagónica es hasta nuestros días un lugar muy duro para vivir. Sus impredecibles condiciones climáticas y el constante soplar del viento hacen difícil imaginarnos a seres humanos habitando este lugar hace 9000 años. El paso del tiempo borra con ayuda del hombre moderno las huellas de los primeros habitantes de la zona más austral de la estepa. Son pocos los sitios que aún mantienen los rastros de los hombres que se aventuraron y dominaron lo agreste del territorio. Uno de esos emplazamientos es el monumento histórico natural Cueva La Leona. A 131 kilómetros al norte de Punta Arenas y en la orilla oriental de Laguna Blanca, este punto arqueológico guarda el testimonio de la vida tehuelche o aóniquen antes de la llegada del hombre blanco. Gran parte de la estepa magallánica estuvo cubierta por una enorme masa de hielo. El glaciar del seno Skyring se derrite, dando paso a masivas vías de desagüe que alimentaron a la Laguna Blanca. Existía hielo, una masa considerable de glaciar, y a través de la erosión de ríos subglaciales o erosión fluvio-glacial se formó este cañadón que sirvió para futuras generaciones de indígenas de esta zona para ocupaciones y actualmente es un sitio arqueológico y geológico de gran interés. Geológicamente acá Magallanes está situado en una cuenca sedimentaria, en donde esta se empezó a formar en el Jurásico y terminó su proceso de formación hace muy poco, es decir, entre los 150 millones de años y los últimos 10.000 años, que fue la última época de glaciación. El cañadón tiene una importancia científica que reúne disciplinas como la geología y la arqueología. Son esos estudios los que nos entregan un relato que permite explicar cómo se vivía en entornos tan agrestes. Se ha podido reconstruir ampliamente la historia de Magallanes, ya que podemos comprender los procesos bien desde el Jurásico hasta el Cretácico, hasta llegar al Cuaternario y lo que es el Holoceno. Y así podemos comprender correctamente y hacer las dataciones correlacionadas con otras partes del mundo para reconstruir la historia geológica de la Tierra. Se han encontrado rocas de origen volcánico como diorita, grano diorita, en las cuales son boleadoras, y esas rocas pertenecen mayoritariamente al sector de Paliaique, pero aquí, que son rocas mayoritariamente sedimentarias, se encuentran. Entonces se correlaciona la geología de la zona con la arqueología. Los arqueólogos estiman que los habitantes del complejo corresponden al segundo periodo de poblamiento de la región, entre los 6.000 y 3.400 años antes de Cristo. Uno de los primeros investigadores que excavó y comprobó la teoría de las olas de poblamiento en el lugar fue el norteamericano Junius Byrd, en su viaje por la zona en 1936. En el verano de 1935 para el año 1936, Junius Byrd, un muy famoso arqueólogo norteamericano, pasó por esta zona y recorrió este cañadón descubriendo una serie de abrigos rocosos o aleros, que los fue numerando del 1 al 5. Y justamente él fue realizando una serie de excavaciones de sondeo en varios puntos hasta que llegó al alero número 5 de Cañadón Leona, donde encontró un importante sitio arqueológico con una concentración grande de materiales de piedra tallada, olíticos, también restos de fauna, la mayoría con evidencia de trabajo humano, ya sea porque los cazaron y los consumieron y los descartaron en el lugar, o los convirtieron en instrumentos de hueso, por ejemplo. Y también habían una sepultura con varios individuos en el mismo lugar, con una ocupación que al menos tiene 2.200 años de antigüedad y posiblemente más también. El hallazgo del cañadón La Leona permitió posteriormente analizar las rutas que mantenían los aóniquen durante sus continuos viajes por la pampa de Magallanes, además de comprender un poco más sus costumbres ancestrales. Las paredes erosionadas no solo sirvieron de refugio para los nómades, también se transformaron en un testimonio gráfico de su vida en la estepa. Son reconocidas las pinturas rupestres del alero 3 de Cañadón Leona. Lo interesante es que es uno de los sitios que fueron sujetos de uno de los primeros estudios del arte rupestre regional que desarrolló Felipe Bate en la década del 70. El panel contiene varios motivos. Los motivos en general no son muy grandes, pero hay como una serie de escenas bien interesantes y hay superposición de al menos 3 colores
por lo menos subsistían 3 colores hace varios años atrás, vamos a ver cuánto queda ahora. Había manchas negras, había motivos rojos, que son los predominantes, y también uno que otro amarillo. Entonces, igual es una pintura compleja en ese sentido, no es solamente un motivo en la pared. Las pinturas rupestres están compuestas por figuras humanas y animales que forman esquemas con elementos geométricos de combinación simple, como líneas paralelas con círculos y cruces en el interior. Tengo un programa que bajé en el celular que se llama Distretch, que lo usan los arqueólogos que trabajan analizando el arte rupestre. Y lo que hace el programa es que permite una foto que uno toma o una que uno tiene en el celular, aplicarle filtros para que te ayuden a visualizar mejor las pinturas rupestres, porque con estos filtros fotográficos se destacan ciertos colores y por lo tanto se ven más claramente algunas figuras. Entonces vamos a ver qué tal funciona este con el rojo. A ver. Se ven mejor algunas cosas, por ejemplo hay unos puntos aquí que yo no los veo muy claramente a ojo desnudo, por decirlo así. Hay como una suerte de senda, ¿no? Porque tienes antropomorfos, estos motivos, ese igual podría ser un antropomorfo. Tienes líneas, ¿no? que son como bandas, así que... Y estas con las líneas blancas con negro. Pese a lo gráfico de las pinturas en la roca, lo que más llamó la atención de Bird fue lo que encontró en el alero número 5. Una misteriosa forma atípica de sepultura generaba nuevas preguntas sobre los habitantes originales del sector y sus costumbres. Para esa época, lo más común, por ejemplo, eran los enterratorios en donde se depositaba el cuerpo en superficie y se cubría de piedra. Ese tipo de enterratorio es muy reconocido en la región y se conocen como chenques, ¿no? Con estos montículos de piedra. Los montículos estos de piedra pueden estar, lo más común, en algunos lugares preeminentes del paisaje, por ejemplo, Morro Chico, hay uno en Cerro Guido, hay otro, y en varios otros puntos. También en los valles, y también se han encontrado chenques en el interior de abrigos rocosos o cuevas, ¿no? Pero era lo más común. Y en este caso, Junius Baird encontró una sepultura en el que demostró que había habido una excavación de una fosa. Y eso en realidad en términos de costumbres funerarias no es lo frecuente en la región. Se estima que la antigüedad de esos esqueletos humanos es posterior a 2000 años, 1500, incluso hay una publicación reciente del año 2010 que especula, hace un cálculo y asocia el enterratorio a una época cercana a 1600 años de antigüedad. El Cañadón fue declarado monumento histórico el 2 de enero de 1968. Actualmente permanece bajo la protección del Consejo de Monumentos Nacionales, que depende del Ministerio de Educación. Sin embargo, los rayados en las paredes y los daños a las pinturas rupestres hacen urgente una mayor fiscalización y cuidado del lugar. Al estar en una zona alejada de la ciudad, también ayuda a mantener esto aislado de todos los efectos antropogénicos o contaminación. Pero esto pronto va a dejar de ser así, ya que Punta Arenas está diversificando su oferta turística y tenemos que estar preparados para cuando el turista quiera conocer estas zonas, para tener un letrero, infografía y la seguridad para poder ofrecer una experiencia al turista en donde venga a conocer un lugar único, histórico, y pueda irse recorrer toda esta zona de manera segura. Por ley están protegidos todos los sitios arqueológicos y eso, mi opinión es que debería haber mayor actividad del Estado para proteger y resguardar esa condición. Pero por otro lado, en estos casos, especialmente donde hay arte rupestre, que muchas veces ni siquiera es claramente visible para un observador descuidado, creo que es terrible que no haya por lo menos algo de señalética que informe a las personas que pasan por acá, y en especial porque suele ser muy frecuente el rayado de las paredes, los grafitis, ese tipo de daño me imagino que es el más común. Parte de ese cuidado pasa por la educación.
Es por eso que la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches realiza constantes actividades que buscan crear conciencia a los estudiantes y sus familias sobre la importancia de preservar estos vestigios gráficos de los tehuelches. Como escuela lo valoramos mucho, hemos ido a visitar los años anteriores, toda la escuela lo fue a visitar en una oportunidad, se vio lo de las pinturas rupestres, y realmente es un sitio que nos enorgullece tenerlo dentro de la comuna y que creo que todos los alumnos deberían conocerlo y protegerlo también, ya que es un sitio tan importante, debería estar resguardado. Y obviamente tiene que partir quizás de nosotros mismos, los que vivimos acá, los que llevamos tiempo trabajando, y de los mismos niños, o sea, en conjunto todas las instituciones que están en la comunidad con las otras instituciones de la región. Yo creo que eso debería cambiar y estar resguardado, protegido como realmente merece estar. Cuando uno conoce algo lo cuida mucho más, así que yo creo que es importante conocerlo y después protegerlo. Educar es la clave para el rescate y la valoración de espacios tan importantes de Magallanes. Hoy, un simple cartel doblado por la fuerza del viento es lo único que indica el lugar histórico. El Cañador La Leona fue un refugio para los primeros habitantes. En sus paredes se conserva el mensaje de nuestras etnias. Depende de nosotros que este lugar siga protegiendo parte importante de la historia de nuestra región.